Buenos días, espero todos estén bien, qué bueno que estén aquí. Voy a comenzar la clase porque ayer Josie envió un mensaje y cuando lo leí, pues me resultó curioso porque mi clase está bien relacionada a lo que ella dice aquí. Mira el artículo que llegó. Conferencia de psicólogos de Stanford. La última disertación fue sobre la conexión mente-cuerpo, la relación entre el estrés y el malestar físico. Y el orador era un psicólogo. Y precisamente yo había preparado esta clase y está bien relacionada. Tiene dos partes. La primera parte es cómo el espiritismo ve esa relación mente y cuerpo físico. Y la segunda son esos acercamientos de estudios, de investigaciones que se han hecho, que comprueban que hay un acercamiento entre la mente y el cuerpo que generamos y el cuerpo, porque como sabemos, el cuerpo lo moldea el espíritu a través del cuerpo espiritual según el estado evolutivo en que tiene, ¿verdad? Pero eso llega a través de la madre en el bebé, pero ese bebé en el proceso de formación tiene el estado mental de su madre. Y además del estado mental de su madre, una vez nace, tiene todo el ambiente físico. Y todo eso en conjunto tiene una influencia en esa reproducción celular que termina en que modifica. Y el espíritu recibe entonces esa información y se va entonces amoldando en su proceso evolutivo. Y esa es la mecánica que vamos a ver aquí en esta presentación. Cómo eso, según los estudios más recientes, se va comprobando que no somos predestinados, sino que una vez entramos aquí, como nosotros vamos desenvolviendo esa presentación mía hacia la vida, como se va desenvolviendo, eso se puede inducir a que sea mejor, a que sea como le dé la gana, porque no intervenimos en nada, o a que sea negativo porque intervenimos de forma adversa. Así que vamos a ver la clase, empezamos. Se llama el pensamiento y el cuerpo físico, muy a tono con lo que yo se envió. Vivimos sumergidos en un océano de vibraciones mentales. Todo alrededor de nosotros está envuelto en pensamientos de diferentes naturalezas. Nosotros sintonizamos o no sintonizamos, como en el radio, sintonizamos una estación, no nos gusta, sintonizamos otra, no nos gusta hasta que encontramos la que nos gusta, ¿verdad? Así que eso es bien importante tenerlo en mente. Vivimos sumergidos en un océano de vibraciones y sintonizamos con unas y nos alejamos de otras. Comenzamos con el pensamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es el pensamiento? Es un acto dinámico que está unido a la voluntad. Es fuerza del alma, fuerza del espíritu y su cuerpo espiritual, que tiene acción sobre los músculos de la vida de relación. Actúa sobre la interacción que tiene el cuerpo con los demás cuerpos, o sea, el ser humano, mediante una sucesión de transformaciones a través de los fluidos. O sea, el mecanismo son los fluidos, de que está saturado el organismo, como el fluido vital. Y que cuando se exteriorizan esos fluidos quedan siempre sujetos a la voluntad. O sea que el pensamiento unido con la voluntad, que es la intención, todo eso produce un resultado. Buenos días, Camilo. Eso es una inferencia ahora del comentario que hizo Caldete en el Orden 14, el capítulo 14 de la Génesis. Para los espíritus, el pensamiento y la voluntad son lo que es la mano para el hombre, el instrumento para producir un resultado.
Por el pensamiento, ellos imprimen a aquellos fluidos tal o cual dirección. Lo que al principio indicamos. El pensamiento es una fuerza que además de representar la conciencia, imprime dirección a los fluidos. Esa es la respuesta a la pregunta 835 del libro de los espíritus. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al ser humano, como todos los otros pensamientos. Vemos que el pensamiento es un atributo del principio inteligente que se exterioriza como un poder de acción. Eso es lo más importante del pensamiento. Unido a la voluntad, determinan una dirección y una acción. O una fuerza que, diferente a las otras fuerzas de la naturaleza, está asociada a la conciencia. Y ya que mencionamos la conciencia, pues la conciencia es un proceso cognitivo, tiene que ver con el conocimiento, que provoca emociones y asociaciones racionales basadas en qué? En la filosofía moral, o sea, en nuestros valores, en nuestra construcción, según nos vamos desarrollando, y el sistema de valores de un individuo. Y esto obviamente se copia de la sociedad, ¿verdad? Esos valores. Pero obviamente tú traes ya una estructura y esa estructura mental que tú traes influye en qué cosas de los valores del sistema donde tú vives tú adoptas o rechazas. El fluido perespiritual. El fluido perespiritual constituye el lazo de unión entre el espíritu y la materia. Es a través del fluido perespiritual que el espíritu puede actuar. Mientras el espíritu está unido al cuerpo, le sirve de vehículo de pensamiento para transmitir el movimiento a las diversas partes del organismo, las cuales actúan bajo el impulso de su voluntad y para hacer que repercutan en el espíritu las sensaciones que los agentes exteriores produzcan. O sea que eso es un continuo, ¿verdad? Yo con mi pensamiento y mi voluntad le doy acción y dirección, pero recibo hacia mí lo que observo, lo que descubro, ¿verdad? Y cómo lo descubro y cómo lo entiendo. Eso se devuelve a mí. Y con eso es que yo puedo evolucionar. Las manifestaciones de los espíritus, sea cual sea su forma, exigen la intervención del perispíritu. Y así como por medio de él puede el encarnado obrar sobre los nervios, por esto sobre los músculos y último término sobre los objetos que los rodean, manipulándolos y utilizando de tan diversos modos, así también el desencarnado obra sobre los fluidos de los encarnados. Y en último término, sobre los elementos sustanciales de la materia que combinándolos producen superespíritu una disposición particular que no tiene analogía para nosotros porque tenemos un cuerpo físico, pero que le hace perceptible. O sea que los desencarnados también actúan utilizando el fluido perespiritual de ellos y el tuyo, ¿verdad? Para entonces producir un efecto. Eso es bien importante tenerlo en mente porque están ahí, su pensamiento trata de accesar a nosotros y si nosotros entonamos, sintonizamos con ellos, pues ahí se da la conexión. El fluido periespírico no es por sí mismo inteligente, o sea. Solo que quería comentar es que en muchos de los casos que atendemos en desobsesión, el espíritu dice, es que el encarnado, o sea, el que estamos tratando, es el que me llama. Yo entiendo que no es que dice, ven acá, es que se sintoniza. ¿Por qué? Porque el pensamiento, el sentimiento, la emoción atrae a ese espíritu que está ahí, que no se ha terminado de convencer que tiene que estar en el otro lado, ¿verdad?
Entonces, como este tipo de espíritus obsesores o ignorantes vibran bien bajito, están pendientes a cualquier vibración de cualquier encarnado. ¿Ve? Entonces, ¿dónde está la fuerza de voluntad del desencarnado que dice, me llamó y me fui para allá? ¿Cómo es eso? ¿Entiendes? Exacto. Es una combinación de pitcher y catcher, ¿verdad? O sea que Eso es así. Ruth tiene muchísima razón. O sea, como no estamos atentos a nuestros pensamientos o como nos dejamos llevar por nuestras emociones, desconocemos que estamos atrayendo a ciertos espíritus. Muchas veces son nuestros familiares que por alguna razón tenemos una conexión por la relación que hubo en el pasado y que la buscamos. A veces yo mismo me encuentro pensando en mi madre o pensando en mi padre o pensando en mi hermano, ¿verdad? Y ese pensamiento, si yo le extiendo, da tiempo a que haga la conexión y lo saco de donde esté. Yo no sé si está en un sitio donde está mejorando o un sitio donde tiene otro tipo de seres a su lado y aprovecha entonces para establecer una conexión. Así que tenemos que estar atentos a esos pensamientos que tenemos. Y yo pregunto, ¿ese estado es consciente tuyo o inconsciente de atraer? Porque nadie quisiera atraer el espíritu negativo o que ¿verdad? Que te torturen. Pero en ese estado, si es tu estado emocional y el estado diario, ¿verdad? Y baja frecuencia a ese nivel donde el espíritu viene, pero en ese estado tuyo, yo pienso que esto es cuestión de tiempo y cuestión de encarnaciones, porque entonces tú vas a madurar o te vas a salir de ese estado mental, ¿verdad? De emociones que tienes, donde atrae. Pero eso, uno inconscientemente o tu vida diaria, tus emociones son normales en el término de desespero, estás atrayendo. Ahora, yo no quisiera atraerlo, ¿verdad? Y quisiera hacer esos cambios, pero esos cambios no son de la noche a la mañana. Son cambios de emociones, ¿verdad? Y de lo que llamamos no, se me olvidó. Por eso Nuestras tendencias conductuales, sí, nuestras tendencias de conducta. Ruth quiere decir algo. hay encarnados que atraen conscientemente. Hay otros, como la mayoría de nosotros, que estamos todo el tiempo, saca cuenta cuántas horas al día tú te pasas maquinando. Los españoles dicen dándole al magín, pensando, pensando, resolviendo. Ese estado emocional que influye también con lo que vivimos a diario, esos pensamientos que se convierten en fluidos son los que atraen. Por lo tanto, para cambiar esa situación, yo tengo que obligarme a pensar de una manera diferente, a pedirle a mi protector y a los buenos espíritus que me envuelvan en luz y que me ayuden a sacar de mí lo mejor conscientemente, porque es que la mente se nos va sin control. Es como una chiringa. Tú puedes tener control de la chiringa, pero si te descuidas, la chiringa se va volando por ahí a las millas, sin control. Pregunta, Ok. Exactamente. A ver, escucha, están continuamente los desencarnados influenciando en nuestro pensamiento, haya afinidad o no. siempre todos los desencarnados tienen o sea, los desencarnados, como dice Ruth, los que todavía desconocen que están desencarnados, quieren manifestarse en el mundo físico porque piensan y sienten que están con un cuerpo físico. Entonces, están emitiendo constantemente pensamientos que si nosotros no cuidamos de la forma en que nos conducimos, pues entramos en conexión. Y esa es lo más difícil de la situación de nuestra vida física, que estamos sujetos a esa intervención de esos desencarnados que intentan tener la experiencia de vida que tenían cuando eran encarnados. Pero nosotros como espiritistas que tenemos esa conciencia, pero los que están allá afuera, que no piensan en eso, ni tienen la conciencia de que hay un mundo invisible paralelo al mundo visible, pues, ¿cómo bregan con eso? Ok, Camilo quiere aclarar el punto.
No, yo lo que iba a añadir, yo lo que quería añadir que algo que nos ata a esos espíritus, aparte del pensamiento, fueron nuestras acciones. Y eso hay que tenerlo claro. O sea, hay una consecuencia de nuestras acciones en el pasado que se manifiesta en el futuro y no necesariamente el pensamiento va a excluir las consecuencias de esas acciones. ¿Bien? Pensamos que es una conexión simplemente mental, pero es una conexión de complicidad en acciones del pasado, que no tenemos ni los detalles ni el conocimiento de eso, ni control porque ya pasó. Lo que Exacto. vemos es la consecuencia. Y muchas veces vemos obsesores que están toda la vida con nosotros, en varias existencias, porque las consecuencias de nuestras acciones se manifiestan en las siguientes existencias. Y están con nosotros porque las consecuencias están ahí. O sea, la causa y efecto se manifiesta. Y es difícil, ¿verdad?, romper ese lazo. O sea, no hay complicidad de nosotros mismos en eso, ¿verdad? En eso que pasó. Sí, eso es correcto. Gracias, Camilo. Sí, el obsesor el obsesor de ahora fue el que sufrió anteriormente. Entonces, cuando hablamos de la planificación, que es bien difícil entender cómo es que nosotros intervenimos en esa planificación, muchas de las veces es porque en nosotros radica en nuestro interior ese remordimiento y culpa por lo que hicimos. ¿Entiendes? O sea, no hay un libreto, pero hay una vibración que existe todavía en nosotros. Y eso está allí. Los espíritus lo ven, nosotros se nos hace bien difícil verlo. Entonces, si a eso le ponemos pensamiento, sentimiento y emoción, tienes una perfecta bomba. Por eso es importante, y esa es la doctrina espírita, conocer, descubrir, mirarse uno, reconocerse como uno es, y aquello que no es adecuado para una evolución, tratar de trabajarlo en esta oportunidad de vida que tenemos. No es quejarnos porque la vida nos ha llenado de problemas, de obstáculos, de dificultades, de que cuando repartieron las cosas buenas se olvidaron de que yo existía. No, es que son oportunidades y están ahí para superarlas. Superándolas es que comprendes, y al comprender es que evoluciona. Si no comprendes no vas a evolucionar, porque como puedes dejar atrás algo que te afecta es comprendiendo su naturaleza, entendiéndolo y resolviéndolo. Así que ese es el proceso y por eso tenemos que estar atentos a la forma en que nosotros pensamos y actuamos, como dice Camilo. Ok. Ajá. Te quería preguntar dónde intercalamos aquí la afinidad. Tú desconoces qué tan afín tú eres con un espíritu desencarnado, pero el espíritu desencarnado que está en un nivel de evolución inferior, está todo el tiempo intentando comunicarse con quien sea. El primero que encuentre que le resulte vehículo para ejercer sus acciones, lo utiliza. ¿Ven? Así que nosotros podemos ser vehículos inconscientes de esos espíritus. Y es lo importante, por eso es el conocimiento importante. Porque actuando sobre nuestras formas de ser, de operar y de pensar, entonces limitamos esa afinidad. ¿Ven? Y entonces salimos de ese conglomerado de espíritu que intenta, de alguna manera, ejercer influencia sobre las estaciones para su beneficio. Recordemos que afinidad no es lo mismo que sintonía. Son dos cosas diferentes. Sí, hay una diferencia. La sintonía es una cosa y la afinidad es otra. Somos afines todos, especialmente todos los que habitamos en esta isla, bastante afines, pero solamente nos podemos sintonizar unos cuantos con otros. Por Exacto. eso la cantidad de diferencias que hay entre nosotros, ¿verdad? Así que la afinidad es como
ese pensamiento general que todos compartimos. Es la banda ancha esa Sí. de La espíritu sintonía es igual. cuando entramos en comunicación, cuando permitimos ese lazo. Ese lazo. Así que está muy bien, gracias Camilo. Para los espíritus por el pensamiento, ellos imprimen aquellos fluidos tal o cual dirección, los aglomeran, los combinan o dispersan, los organizan con ellos conjuntos que presentan una apariencia de una forma o una coloración determinada. O sea que un espíritu desencarnado puede, a través de su pensamiento, formar una visión que se hace visible a un encarnado, que tenga algún tipo de sensibilidad con ese espíritu. Es la oficina grande o el laboratorio de la vida espiritual, o sea que eso ocurre constantemente en el mundo espiritual. Claro, los espíritus más evolucionados no tienen nada que hacer con nosotros, que no sea intervenir en alguna acción afirmativa para nuestro desarrollo. Pero los espíritus de un nivel de evolución más bajo, pues entonces están constantemente buscando en esa forma general de comunicarse. Por análogo efecto, el pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que él esté habituado a usar. O sea que esos espíritus de nivel más inferior crean fluídicamente un entorno e interaccionan ahí en ese entorno que crean. Ítem 14, capítulo 14 de la Génesis. El medio. Para el medio, tanto el pensamiento como emociones pueden reflejar simplemente lo que pasa en el espíritu que se aproxima. O sea, cuando el medio entonces entra en sintonía con un espíritu, pues recibe ese estado emocional que ese espíritu se encuentra y lo puede entonces reproducir. Pero es preciso considerar la cuestión de sintonía, ¿verdad? Generalmente esas entidades guardan compatibilidad con nuestra manera de ser, tendencias e ideas. Y eso fue lo que expresaron ustedes, que en nuestras vidas pasadas pudiéramos haber estado en una interrelación positiva o negativa con ese espíritu. Entonces el espíritu busca la manera de llegar a ti. Cuando te descubre, pues entonces hace todo lo posible por comunicarse. Si tiene sensibilidad, pues ahí se crea. Nuestra mente es un poderoso emisor y receptor de vibraciones y tendemos a sintonizar con multitudes de espíritus que se afinan mentalmente con nosotros. Y ahí lo que dice Camilo, o sea, nuestras ideas generales son afines a muchos de esos espíritus. Pensamientos inducidos. La fuerza vital es la acción voluntaria que utilizan los desencarnados para poder comunicarse. O sea, esas vidas, esa fuerza de vida que tenemos, pues ese fluido que viene del fluido universal, fluido cósmico universal, es utilizada por ellos para entonces entrar en control o en inducción a nuestros pensamientos. La mayoría son espíritus que se creen aún en la materia o bien que no han podido todavía olvidar sus hábitos o actos materiales. Para ellos el pensamiento lo es todo. Sería útil que pudiésemos distinguir claramente los pensamientos nuestros de los pensamientos que son sugeridos. O sea, sería estar totalmente consciente de lo que pensamos y cómo actuamos. La pregunta 100 del libro de los espíritus. Así. No tan solo afecta nuestro pensamiento, las vibraciones que vienen de los desencarnados, sino también los pensamientos de los encarnados. O sea que el pensamiento de un encarnado influye en otro encarnado con la misma fuerza y con la intención que tenga el encarnado con Sí, por eso tanta propaganda para venderte y tanta propaganda política. de todo eso de los encarnados hacia nosotros. Entonces, compramos ese producto
Compramos esas ideas. compramos esas ideas y nos afectan de una Exacto, sí. bien igual que los desencarnados. Y ahí vemos lo que dice Camilo, ¿verdad? Afinidad, pensamientos similares, formamos grupos afines. Sintonía, pues ya en la forma de grupo actuamos para defender eso que pensamos, ¿ves? Entonces ya nos ponemos en sintonía para actuar. ¿eh? Y vamos entonces en una dirección todos en conjunto. ¿eh? Pero comenzamos con la afinidad. La afinidad sería cuando hacemos el grupo, nos organizamos y actuamos. La sintonía, cuando tenemos ideas similares que nos llevan a pensar de una manera similar. Y por eso es que la publicidad utiliza esos conocimientos para llevar a nosotros ideas nos inducen, hacen lo mismo que los espíritus desencarnados inferiores, nos inducen a comprar, a ir de crucero, a viajar a Europa, ahora que está más barato el euro. O sea, todas esas cosas vienen de que entramos en sintonía, ¿verdad? Con una generalidad que es vivir la vida. Bien, sentir que podemos comprar eso que nos quieren vender. ¿eh? Y nos sentimos a gusto con eso, aunque después nos cueste el bolsillo. A votar por X o Y persona. Por eso. A ese nivel ya ha llegado, ¿verdad? Por eso es que en Estados Unidos quieren eliminar TikTok, o creo que votaron para eliminar TikTok, porque es una manera de manipular las masas para inclinar la balanza por cuál senador, por cuál presidente votar. Todos los medios de Así comunicación que son una manera de estimular Sí, la masa. de querer controlar No es una no sintonía. es uno o el otro. O sea, Sí. son todos. Sí. Y lo importante aquí es hacer ese ejercicio de buscar cuáles son mis pensamientos que se originan en mí y cuáles son la influencia de mi ambiente en cuanto a los pensamientos y las ideas. Y ese ejercicio requiere, ¿verdad?, una introspección, ¿verdad?, un poco de silencio para poder detectar eso. Una mirada interna. Exacto. Una meditación en ese aspecto, porque la gran mayoría de nuestros pensamientos no son nuestros. Están puestos allí desde mucho tiempo por alguien o por algo. Y entonces, pues, vemos toda la cantidad de prejuicios, ideas que tenemos sobre las cosas y nacen de eso que está ahí, ¿no? Esa es la construcción social. Exacto, esa es la hacernos construcción. pensar de una manera específica. O sea, ser libre pensador sería romper esas cadenas. Y ahí vemos una imagen, ¿verdad?, de pensamientos inducidos, un grupo de desencarnados afines, ¿verdad?, entran a través de el pensamiento en la forma de sentirse de la persona que está siendo inducida. Y son espíritus, pues, que todavía entienden o sienten que tienen cuerpo. Ajá, Félix. La sintonía y la afinidad. O sea, estos dos pensamientos, yo los veo como, o sea, la sintonía es como externa. Y la afinidad es propia. No necesariamente, o sea, sintonía es que tú piensas de una manera general, tienes muchas ideas en tu mente. Pero en la sintonía, simplemente yo hago mío algo que tú me estás dando, algo que tú eres, o algo que... Claro, yo lo voy a hacer mío. Tú te haces miembro del grupo. Ahora, la sintonía. afinidad estaba en mí. La afinidad es cuando tú ves un artículo y dices, mira, este artículo podría ser interesante. Voy a dejarlo ahí para leerlo luego, ¿eh? Y ya ese artículo representa una idea de las que tú tienes, que tú quisieras en algún momento entrar en ella y descubrirla con más profundidad. ¿Ves? Eso sería afinidad. Sintonía es cuando lees el artículo te induce a tomar una acción y tú la tomas. Entraste en total sintonía con la idea y la seguiste. Eso sería el proceso.
El pensamiento y la voluntad representan en nosotros el poder de acción que llega mucho más allá de los límites de nuestra esfera corporal. O sea que no solamente la actuación dentro del grupo social lo que hace con el pensamiento, sino que entras, como hemos hablado, en afinidad, primero en afinidad con los demás espíritus desencarnados y puedes entrar en sintonía si las ideas, ¿verdad? Las dejas crecer dentro de ti y se produce entonces una inducción dirigida a lo que puede pensar ese espíritu desencarnado. Vivimos sumergidos en un océano de vibraciones mentales emitidas por espíritus encarnados y desencarnados, como se dijo anteriormente. Así como podemos ser contaminados por virus y bacterias, también sufrimos contaminaciones espirituales que generan alteraciones en nuestros estados de ánimo, que es lo que hemos estado expresando hasta ahora. Pensamiento y voluntad. Siendo los fluidos la fuerza vital, el vehículo del pensamiento, y pudiendo modificarle las propiedades, es evidente que ellos deben hallarse impregnados de las cualidades buenas o malas de los pensamientos que los hacen vibrar, modificándose por la pureza o por la impureza de los sentimientos. O sea que esa influencia va más allá y de acuerdo a cómo tu pensamiento vibra, ¿verdad? Se va o mejorando o empeorando, dependiendo, ¿verdad? De cómo entras en afinidad con ese espíritu que intenta comunicarse. ¿Cómo protegernos? Ya lo hemos dicho. Para defendernos debemos fortalecer nuestro conocimiento, ¿verdad? Debemos estudiar, podemos meditar constructivamente, ser solidarios, trabajar en nuestra reforma íntima y un ejercicio disciplinario de los sentimientos. ¿Ves? Tenemos que ejercer control sobre cómo sentimos, hacia quién enviamos nuestros sentimientos y qué producen esos sentimientos. ¿Ves? Así que no es meramente dejar que la vida nos diga, como decía, en el tiempo del romanticismo, ¿verdad? Pues el amor es libre, me enamoro de quien yo quiera. ¿Qué pasa? Eso depende de cuántos hijos vas a tener, cómo los puedes criar, dónde vas a vivir, qué vida vas a tener, si puedes tener una vida alegre o vas a tener una vida de sufrimiento. O sea, todo eso depende de esa libertad que le diste a tu corazón de enamorarse de cualquiera. ¿Eh? Así que por ahí vamos. Es eso lo que mejora nuestro patrón vibratorio, haciendo inviable cualquier intención de comunicación del espíritu, de espíritus que quieran hacernos daño. O sea, si actuamos de esta manera, teniendo atención sobre nosotros, nuestros pensamientos y nuestras acciones, entonces, ¿ve? Y nos educamos en conocimiento de que ellos tienen esa capacidad de inducirnos a pensar como ellos quieren, ¿verdad? Eso nos permite entonces superar esa posible intervención. Camilo. ¿Dónde está la acción ahí? O sea, ¿acaso no es más importante, sacando un poco lo que se piensa, sino lo que se hace con lo que se piensa? Claro. O sea, Está la implícito. mitad o sea, yo diría que más de la mitad de nuestros pensamientos no se convierte en acciones. Diría yo que es muchísimo menos. Tal vez el 10% se convierte en una acción específica para algo. El resto del tiempo estamos viviendo en nuestra cabeza. Entonces, pregunto yo, ¿no sería más fácil estar concentrado en las acciones que tomamos más que Pero el todo esto son pensamiento? acciones, o sea, solidaridad es acción, es Sí, no, entrar en pero grupo en y el acto, contribuir. exacto, en el acto de hacer, Claro. Sí. en el concreto de hacer algo, más allá de pensarlo. ¿Ves? Porque ahí hablamos del pensamiento y el fluido y qué sé yo qué, pero no hablamos
las acciones diarias que hacemos sobre eso. Entonces, pues, ahí hay una relación. El que hace bien no vive con ese tormento de todos esos pensamientos de los malos espíritus porque está ocupado haciendo Claro, el claro. bien. Y viceversa, el que hace mal, el que se va el viernes por la noche de cacería con un AR-15, ese hace, no tan solo piensa, sino actúa en base a estos pensamientos. Ese es el más peligroso de todo. Por No eso, es el que lo piensa y que decide que lo va a hacer o que está en duda de hacerlo. Vuelve a lo mismo. Somos una sociedad donde la acción es lo menos que pasa. bueno, pero hay algo básico. O sea, en todo esto lo que quiere decir es que tienes que mirarte, reconocerte y utilizando el conocimiento que vas adquiriendo según te educas, ¿verdad? Mejorando. Eso Actúas. trae en consecuencia que tus acciones son consecuencias de esos valores, de esa estructura mental que tú vas creando según vas mejorando. Sí. ¿Ves? Claro, si tú vives, si no haces esto, ¿verdad? Y vives meramente en los valores que fuiste estructurado según te desarrollaste dentro de la sociedad y entraste en afinidad con pensamientos particulares como ese que tú dices, el de sentirse todo un señor con un revólver o con una escopeta y probarle a todo el mundo que tú puedes ir y matar un tigre o matar un león, ¿verdad? Que eso, y ponerlo entonces en la revista de caza y pesca, ¿verdad? Pues si eso es lo que te hace feliz, pero ese pensamiento no entra en juego con esta, porque una vez tú entras en conocimiento propio de qué tú eres, cuál es tu propósito en la vida y ese proceso evolutivo que tú tienes que cuidar, eso no entra en tu mente. Exacto, pero recuerda que las acciones cambian el pensamiento también. De eso estamos hablando. Entonces, Sí. o sea, ¿qué es más poderoso para cambiar ese pensamiento? ¿La acción o la cadena de acciones sobre algo o la cadena de pensamientos sobre algo? Pero Camilo, no puedes olvidar que lo que inicia cualquier acción es el pensamiento. O sea, Viceversa, cualquier acción genera un pensamiento. Esto es, como reacción se hacen unos es el pensamientos. dilema del huevo o la gallina. O sea, hay unas cosas que pasan primero que otras, pues todo depende de ese Claro. espíritu. Hay acciones que generan pensamientos y viceversa. Hay pensamientos que generan acciones. Sí. ¿Cómo es que comienza ese ciclo? No se sabe. Se sabe que la acción tiene más poder en el pensamiento que el pensamiento solo, porque es la No, suma de ambos. no, Mira, no. ¿puedo dar un ejemplo? Cuando tú vas a asesinar a alguien, tú no vas con un cuchillo y lo asesinas. A veces es impulsivo. Tú en tu casa ya has planificado 1000 veces cómo vas a hacer la acción. Has buscado los resultados. Y luego cuando tú te sientes que lo puedes hacer, vas y lo haces. Pero el pensamiento ha ocupado un montón de tiempo en ti antes de la acción. Claro, eso es asumiendo que estamos atentos a lo que hacemos. Involuntariamente se da lo que tú dices. Cuando no prestamos atención a lo cómo pensamos y qué hacemos, pues se da ese juego que tú defines, ¿ves? De pensamiento a acción y pensamiento, y somos víctimas de eso. Claro, Y la idea es que tú salgas de ser víctima y te conviertas en un actuante en conciencia de las consecuencias. claro. ¿Ves? Esa es la idea. Sí, aquí Uno- nosotros hablamos de conocimiento y, por ejemplo, la clase que explicó Vilma en dos partes. Ahí te está dando conocimiento. para que tú actúes. De nada sirve, exacto, para que tú actúes. De nada sirve haber escuchado la clase y no haber modificado cosas. No Pues haber entonces descubierto queda de la persona seguir dándole a la mente, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, y al final pasa el año y no has hecho nada. Que eso pasa con las resoluciones que la gente hace, sí, lo ¿verdad? de Igual, inicio de año ok, nuevo. meditación constructiva. Me conecto con mis mentores espirituales, pido ayuda, pero eso se tiene que transformar en acción, porque de qué vale que los buenos espíritus te estén
induciendo al bien si tú estás ahí como una veleta para donde te lleve el viento? No te van a hacer Las caso. dos cosas tienen que ir a la par, ¿verdad? Esfuerzo de solidaridad. Siento el deseo de ayudar, pero no hago nada, me quedo ahí. Pues tiene que haber acción, obviamente, para que digo que cambié. Vamos a suponer que yo soy una persona bien celosa y digo, yo cambié, pero a la hora que me enfrento a esa experiencia, vuelvo y meto la pata en lo mismo. Pues no cambié nada, no me reformé nada, lo dije de boca, ¿verdad? Sí. Así que, y disciplino mis sentimientos, dejo de sentir esa rabia y envidia por los demás. Ok, vamos a demostrarlo. La vida me va a presentar experiencias para que yo demuestre que de verdad ya no siento envidia, ni rencor, ni coraje, ni nada de eso. Ok, pero Acción. aceptamos el comentario de Camilo de que todo esto nos debe llevar A una acción. a acciones que demuestren, ¿verdad? Que somos mejores, que podemos caminar a una evolución superior. Ajá. ¿Cómo protegernos? ¿Verdad? Yo estoy pensando aquí hace rato y pregunto, el encarnado tiene una desventaja que es que somos más pensados, nos piensan más que nosotros pensamos. O sea, nos piensan más que nosotros pensamos. Pero yo pienso, entonces, ¿cuál es la ventaja de nosotros hacia los desencarnados bajo nuestra ignorancia encarnado? O sea, mi ignorancia encarnado, actuando en la sociedad y ellos y los espíritus desencarnados sobre mí y yo no sabiendo nada de eso, bajo mi ignorancia, ¿cuáles son mis ventajas? La encarnación, tengo un cuerpo que puedo hacer, ejecutar, voluntad, ahí estoy sobre ellos. Bueno, pues esa es la ventaja. Estás encarnado y tienes la oportunidad de actuar y hacerlo mejor, A pesar que de era marioneta, reconocer que era el marioneta. error, reconocer el mal que pudiste haber causado, pedir perdón por ese mal que causaste y encaminarte hacia hacerlo en conciencia, ¿verdad? Con una disposición a todos tus actos sean en beneficio tuyo y de los demás. Re- Esa es repar- tu oportunidad. Encarnado, desencarnado no la tienes. reparar algo obligatoriamente necesita tener recuerdo, memoria de lo que hiciste. Y ese es el problema del concepto de reencarnación. Si no recuerdas, ¿cómo puedes reparar? Eso es un dilema que tenemos que resolver. No hay conciencia de algo si tú no lo recuerdas. Exacto. Pero eso implicaría un universo mecánico y somos pensantes. Eso hay que investigarlo más, porque si tú no tienes recuerdo porque encarnaste, no tienes conciencia y no puedes reparar algo que no recuerdas. La idea de un plan antes de reencarnar soluciona ese argumento, pero ¿hasta qué punto todos los espíritus tienen acceso a ese plan en cuanto a su evolución? Así que eso es una idea que hay que profundizar porque no se puede reparar sin estar consciente del daño. Pero, al entrar en conocimiento de la doctrina espírita y entrar en conocimiento que como espíritus tuvimos otras experiencias en vidas anteriores que pudieron provocar mal, por eso yo hablo del perdón, porque inconsciente de tu acción reconoces que pudiste haberlo hecho. Y el proceso de perdón es liberarte de una responsabilidad desconocida que, como dice Camilo, no sabes cómo repararla, pero sabes cómo reparar tu acción de hoy. Sabes cómo convertirte en un hacedor de bien. Y eso es lo importante. Esa es la evolución. Nos lleva a querer hacer bien y a sentirnos bien al hacer bien. Si no estás en ese estado, pues entonces estás progresando hacia ese estado. ¿Está bien? Ok. Dice Tomasi, saludos Tomasi. El pensamiento debe estar acompañado de la fuerza de voluntad
para que se concrete una acción en favor del bien, que hemos estado indicando y que Camilo enfatizó, ¿verdad? Que la acción debe ser siempre la prueba o la expresión de ese conocimiento. Aunque no recuerde las deudas pasadas, realizar acciones en favor del amor al prójimo te ayuda a gradualmente compensar esa falta. Eso es Seguro. lo que dijimos ahorita. Otro ejemplo, tú no conoces todo lo que pasó en el pasado con tu familia inmediata, ni con tus padres, ni con tus hijos, ¿verdad? Entonces, se supone que surge el amor, ¿verdad? Entonces, ahí tú reparas con el amor. Hubo odio, hubo violencia, pero en esta encarnación hubo amor. Hay una reparación y no tengo que Claro. estar consciente de lo que hice, porque si me acuerdo, no lo voy a reparar, porque si ese hijo que está allí fue el que me mató, yo no lo voy a perdonar así tan fácilmente, no va a surgir el amor, ¿verdad? Por eso esto de planificación y cómo la planificación llega al espíritu inferior, ¿verdad? En su encarnación, pues es importante discutirlo. Claro. Yo creo que tú estás preparando una Claro, clase sí, no es tan sobre eso. fácil. Es que para- nosotros para tocar este tema. como humanos, que vemos las cosas como 1, 2 y 3 y no es así. De hecho, no a todos los espíritus le permiten entrar en la planificación, sí que no, que le dan experiencia para superar unas cosas. La más fácil, ese que te mató, ahora es tu hijo. ¿Cómo es que tú reparas eso? Pues dándole todo el amor, porque la lógica dice que los progenitores van a ayudar a los hijos hasta cierta edad y amarlos. ¿verdad? Exacto, es una oportunidad. Claro. Y a pesar de que sientas que una fuerza extraña te aleja de darle todo el cariño, el amor y el cuidado, aún así puedes, haciendo lo básico, adelantas, ¿verdad? Y repara. En todo momento tu cuerpo reacciona físicamente, literalmente cambiando, fue lo que mencionó ahorita Camilo, en respuesta a los pensamientos que pasan por tu mente. O sea que tu cuerpo reacciona a lo que tú piensas. Se ha demostrado una y otra vez que solo pensar en algo puede hacer que su cerebro libere neurotransmisores, mensajeros químicos que le permiten comunicarse con partes de sí mismo, del cuerpo, y con tu sistema nervioso. Los neurotransmisores controlan prácticamente todas las funciones de tu cuerpo, desde las hormonas hasta la digestión, y te provocan sentirte feliz, triste o Y estresado. Esto es un Mira, campo diverso. Yo no sí. soy experto en No, eso. mira, es que no menciona, mira, los otros días yo leí hace tiempito que cuando uno está reunido y empieza a hablar de comida, inmediatamente el cerebro manda el mensaje de produce insulina, que es, está preparándose porque le estás mandando el mensaje comida, comida, comida. El cuerpo dice, pues eso es algo inconsciente, Sí, ¿verdad? Así que sí, sí hay un efecto bien brutal allí. exacto. Y entonces, pues ahí tenemos una lista de neurotransmisores, ¿verdad? Y hemos escuchado de ellos. La dopamina, placer, ¿verdad? La serotonina, el humor. El glutamato, la memoria. Acetilcolina, la atención. La adrenalina, que la conocemos muy bien, ¿verdad? Alerta, lucha y fuga. La endorfina, que lamentablemente se utiliza como euforia. La GABA, calma, y la oxitocina, el amor. Todo eso, ¿verdad? A través del pensamiento se activa el cerebro y las neuronas producen, ¿verdad? Incitan a la producción de ese tipo de hormonas que hace que tu cuerpo entre en un estado de placer o un humor positivo o negativo, que tu memoria sea viva para coger un buen examen, que puedas prestar atención o estar en desatención, déficit de atención, que puedas responder con capacidad y con fuerza a una situación peligrosa, ¿verdad? Que te llenes de euforia porque estás en una montaña rusa y estás bajando y no puedes controlar el estado emocional que tienes.
o que estés bien calmado porque la vida pasa y no te molesta, o lleno de amor, ¿no? Para dar servicio. Así que, mucho amor. Así que, importante los neurotransmisores porque son incitados por las células nerviosas. ¿eh? Tus pensamientos esculpen tu cerebro. Cada pensamiento que tienes provoca cambios neuroquímicos, algunos temporales y otros duraderos. Por ejemplo, cuando las personas practican conscientemente la gratitud, obtienen una oleada de neurotransmisores gratificantes como la dopamina y experimentan una alerta general y una mente iluminada, probablemente relacionada con una mayor cantidad de norepinefrina neuroquímica. ¿verdad? Eso es un químico orgánico en la familia de los catecolaminas, y eso, pues, si alguien sabe mejor que yo eso, pues me lo dice, que funcionan en el cerebro y el cuerpo como una hormona y un neurotransmisor. Esta sustancia se libera predominantemente desde los extremos de las fibras nerviosas simpáticas y actúa para aumentar la fuerza de la contracción del músculo esquelético, la velocidad y la fuerza de contracción del corazón. O sea, te da toda la energía que necesitas para hacer las cosas y salir de los problemas. No tan solo se segregan esos químicos, sino se establecen nuevas conexiones entre las neuronas. Claro, sí. Más Que lo- adelante, ¿Qué es lo que pasa cuando todos esos químicos influyen en las neuronas? Que se establecen nuevas conexiones. Y esas conexiones, pues, potencialmente hablando, podrían generar mejor forma de pensar sobre la cosa desde el punto de vista del cerebro, no Sí. de la mente, ¿verdad? y vamos a ver cómo esa acción, esas nuevas conexiones producen neurotransmisores que a su vez incitan la producción de hormonas, que a su vez bañan la célula, creando proteínas particulares y la reproducción celular entonces se modifica por esa influencia. Y por eso es que el pensamiento puede cambiar el cuerpo. ¿eh? Y lo vamos a ver más adelante. A medida que un pensamiento viaja a través de tu cerebro, las neuronas se disparan juntas de manera distintiva en función de esa información que se maneja. Y esos patrones de actividad neuronal en realidad cambian tu estructura neuronal, o sea, constantemente induciendo pensamientos que inducen la producción de ciertos neurotransmisores, pues se cambia. Ajá. Usa el micrófono, por favor. Buen día. Ok. No, creo que no han mencionado esto, pero si se ve, si no lo pregunto ahora se me escapa. Ajá, perfecto. Este proceso que estás describiendo, que es bioquímico, en algún lugar los campos electromagnéticos afectan la comunicación entre los espíritus y nosotros, tomando en consideración que tal vez una de las variables de lo que ocurre. Los campos electromagnéticos. Sí, Bueno, acuérdate que la comunicación cerebro-cuerpo produce electricidad. O sea, es un voltaje que pasa por ahí. Donde quiera que haya electricidad hay campo magnético. O sea, se induce un campo magnético. Por lo tanto, cualquier campo magnético externo puede entrar en afinidad o puede entrar en rechazo con el campo que tú has creado. Así que siempre habrá una interacción de campos magnéticos donde quiera que caminamos. Inclusive, nosotros caminamos a través de la atmósfera. La atmósfera crea fricción en nosotros. La fricción induce una corriente eléctrica. Por lo tanto, toda acción de nosotros está creando un campo magnético que a su vez se interacciona con el campo magnético que está a nuestro alrededor. O sea que siempre habrá una interacción. Por siempre. eso es que la pase terapia funciona
pero siempre y cuando la persona sintonice, acepte la ayuda y cambie su manera de pensar. Porque te pueden estar dando pase de terapia los 365 días del año, pero si tu mente no cambia, aquello es como energía botada. ¿Ya? Y son Exacto. campos electromagnéticos que interactúan entre los seres vivos. Pero la intención es afinar ese campo magnético a tu alrededor para que tú puedas entonces, si tus pensamientos se orientan en una forma armoniosa, pues quedas en armonía. Si tus pensamientos están totalmente desorganizados, obviamente va a ser más difícil y se lleva más tiempo lograr que tú armonices y entres entonces en un estado de calma. La intención es esa. Las regiones ocupadas del cerebro comienzan a hacer nuevas conexiones, como dice Camilo, entre sí. Y la sinapsis existente, las conexiones entre las neuronas que experimentan más actividad se vuelven más fuertes, cada vez más sensibles y comienzan a construir más receptores. O sea que es toda una cadena de acciones cuando tu pensamiento, ¿verdad?, va orientado en cierta dirección. También se forman nuevas sinapsis. Un pensamiento, un evento electroquímico, creo que decía, que actúa en las células nerviosas y produce una cascada de cambios fisiológicos. Hay miles y miles de receptores en cada célula en estos cuerpos y cada receptor es específico para un péptido o proteína. Y esto es bien importante porque esas proteínas entran en la célula y son las que permiten, ¿verdad?, una reproducción celular o de la misma célula que tenías anterior o una célula modulada o ligeramente alterada con el baño que le das de nuevos compuestos proteínicos. Así que esta es la base de esa transformación del cuerpo por el pensamiento. Un comentario aquí. Ajá. Ese tipo de acción, de que un pensamiento es un evento electroquímico que actúa en las células nerviosas y produce una serie de cambios fisiológicos. Esa es la explicación para los que muchas personas llaman milagros. Ocurrió un milagro, pero es que el pensamiento quizás de los familiares, del médico, de la misma persona que está enferma, actúa sobre su célula y surge la sanación. Es por eso, no es que haya un milagro que te curaste porque oraste, no, es que quizás en la oración hay una energía envuelta para la sanación y ahí es que surge el cambio, que no es otra cosa que un cambio físico. Exacto, que es lo que dijo Ruth ahorita, que si la persona no entra en armonía con pensamientos armoniosos, ¿verdad?, y si es un pensamiento desorganizado, pues nunca se va a sanar. Porque lo que está induciendo es el mismo daño que siempre ha inducido en esa célula. ¿Ves? Y eso le añadimos la nutrición, que también puede ser pésima, ¿verdad?, la mejor palabra, pues entonces todo eso no lo saca de su estado de enfermedad. Tú tienes muchísima razón. Y eso ya se está, claro, quizás. El efecto del pensamiento serio. Sí, es que ahora mismo en los hospitales se ha incluido un tipo de tratamiento espiritualista. Claro, la religión ha ocupado ese espacio, pero realmente reconociendo que el estado emocional y mental del paciente es importante en esa sanación. ¿Ves? Y claro, pues aprovechan la oportunidad, la religión para entrar, pero no es un asunto de religión, es un asunto de reconocer la importancia de pensar constructivamente, del resto pensar y del bien pensar en el estado de ánimo y en el estado de salud de un individuo.
Cuando tenemos sentimientos de ira, tristeza, culpa, emoción, felicidad o nerviosismo, cada emoción por separado libera su propia ráfaga de neuropéptidos. O sea que es todo. O sea, en el momento en que tú pensando empiezas a actuar, todo eso crea en tu ser un tipo de proteína. Y esa proteína es la que baña la célula y le permite reproducirse. ¿Cómo se va a reproducir? Pues con eso que tú le estás induciendo. Claro, reconociendo que tenemos dos inputs adicionales. Venimos con una estructura que hemos ido creando encarnación tras encarnación. Cuando la madre tiene el bebé, pasa por un proceso. Si ese proceso es bueno, ¿verdad? De amor, de paz, de tranquilidad, de calma, ese bebé, pues, con su nutrición, que es importante, ¿verdad? Porque puedes tener la calma del mundo, pero si lo que se alimenta no es nutritivo, pues obviamente lo que llega en la construcción de ese cuerpo es esa malnutrición. O sea, que eso es importante también. Pero eso produce el cuerpo que nace, ¿verdad? Ese pasado con esa aportación de padre y madre en la genética. Pero eso, cómo ese gen se activa o cómo ese gen se mantiene, la palabra que viene es off, ¿verdad? Callado, que no se muestra, depende, ¿verdad? De esa proteína que llega ahí. Y ahorita le vamos a enseñar el mecanismo. Estos péptidos surgen a través del cuerpo y se conectan con esos receptores que cambian la estructura de cada célula como un toco. Si una célula ha estado expuesta a ciertos péptidos más que a otro, la nueva célula se produce a través de su división, que se produce a través de su división, tendrá más receptores que coincidan con ese péptido específico. Esa es la clave. ¿Ves? Si se recibe un tipo proteínico de una manera más abundante que de otra, la célula se va a reproducir en asociación con esa abundancia de esa proteína. Se va a modificar en su reproducción. Del mismo modo, las células también tendrán menos receptores para péptidos a los que su célula madre o hermana no estuvo expuesta con tanta frecuencia. ¿Ves? Entonces, si ha estado bombardeando sus células con péptidos de pensamientos negativos, literalmente está programando sus células para recibir más de esos mismos péptidos negativos en el futuro. Así que esa acción sobre tu cuerpo que tu pensamiento incita a través de los fluidos que se producen con ese pensamiento es esencial para tu reproducción celular. Y eso a la larga termina en que tienes un cuerpo sano, fuerte y consciente a cierta edad, o ya empiezas, ¿verdad? En una degradación que no puedes controlar y surgen las enfermedades. Lo que es peor aún es que estás disminuyendo la cantidad de receptores de péptidos positivos en la célula, lo que te inclina más hacia la negatividad. En este caso sería tu pensamiento negativo, ¿ves? Pero también te puede inclinar hacia la enfermedad. Como cada célula de tu cuerpo se reemplaza aproximadamente cada 2 meses, eso varía, ¿verdad? Y una vez Flavio dio una clase sobre eso. Entonces la buena noticia es que puedes reprogramar tus células pesimistas para que sean más optimistas o adaptar prácticas de pensamiento positivo con atención plena, gratitud para obtener resultados permanentes. O como expresamos anteriormente, ¿verdad? Ciertos tipos de ejercicios mentales que te ayudan a entrar en un pensamiento más consciente y más positivo. Quiere decir que con el poder de pensamiento puedes hacerte mejor. ¿Ves?
reprogramar tu cuerpo para que sea más sano. Le estás hablando a tus genes con cada pensamiento que tienes. El que siente campo de la epigenética indica que el estilo de vida, el comportamiento, la experiencia y el nivel de estrés pueden transmitirse no a través de mutaciones genéticas, sino a través de modificaciones químicas de tu ADN llamadas marcas que cambian las actividades de los genes existentes y los prende y apagan. Perdón. Estas marcas pueden ocurrir durante eventos calamitosos, ¿verdad? Es decir, si tus antepasados pasaron por hambrunas, por una epidemia, por una guerra extensa, ¿verdad? Y se supone que se transmitirán a las generaciones futuras. O sea, que hay ciertas características genéticas que se transmiten porque una sociedad en particular pasó por una temporada calamitosa, ¿ves? Y nosotros acabamos de salir, ¿verdad?, de un COVID que afectó totalmente nuestras vidas en todos los sentidos. Ese estado emocional, ese estado de nutrición, ese estado de pensamiento ha producido en nuestra reproducción celular unas marcas, ¿verdad?, que ahora no las vemos, pero nuestros futuros hijos, ¿verdad?, no nosotros, pero cuando nazcamos nuevamente, ¿verdad?, van a tener esas marcas. Esas marcas. Esa es la epigenética, ¿verdad? Vamos a definirla. Es el estudio de los cambios que activan o inactivan los genes. Y eso es muy importante. Un gen activo te produce unas condiciones. Un gen inactivo te inhibe esas condiciones, ¿verdad? Sin cambiar la esencia del ADN. No te cambia el ADN, pero te lo prende y apaga el gen particular de ese ADN. Y puede ser a causa de la edad y la exposición a factores ambientales como la alimentación, el ejercicio, los medicamentos y las sustancias químicas, ¿verdad? Todo eso puede ser afectado y hacer que un gen se active o se inhibe. La epigenética juega un papel fundamental en el desarrollo de las enfermedades prevalentes, como las cardiovasculares, las cerebrales, las metabólicas, la obesidad, enfermedades autoinmunes y el cáncer, ¿verdad? Eso se está estudiando mucho, eso ha cogido una velocidad increíble. Así, por ejemplo, mecanismos como memoria y aprendizaje, deterioro cognitivo asociado a la vejez o trastornos del comportamiento están en gran parte regulados epigenéticamente. O sea que esa producción de péptidos que llega a la célula se puede alterar la reproducción normal de esa célula y en vez de ser una célula similar a la anterior ya va modificándose. Y si eso es constante, ese baño proteínico de la célula es constante, pues toda esa célula lleva esa modificación a su siguiente reproducción. Se marca. Y aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Para mí, que no sé nada de genética. Pero vamos a tratar de explicar qué sucede, ¿verdad? Tenemos aquí el cromosoma que tiene la información genética. A través de las cromatidas, ¿verdad?, se produce, ¿verdad?, este tipo de enlace, que estos son lo que llamamos histones, que son las proteínas. Las proteínas que están dentro del campo de la célula se enrolla, es enrollada por el cromatida. Es enrollado y entonces, ¿qué pasa? Que se activa o inactiva los genes que hay en ese enlace. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Y cómo se activa o inactiva? Pues de acuerdo al factor epigenético que le llega, ¿verdad? Porque este grupo proteínico tiene como unos rabitos y esos rabitos se conectan a ese factor epigenético y entonces eso es lo que permite ese cambio. ¿Verdad?
Entonces vemos las histonas, que son las que están enrolladas, que son de 4 tipos. Son proteínas que el DNA puede envolver para compactarse y hacer la regulación genética. Pero como por ese rabito entra el factor ambiental, que es la nutrición, el pensamiento positivo o negativo y sucesivamente toda esa forma, ¿verdad? O un tipo de droga que te metas también. Todo eso entra a ese núcleo y se modifica. Si es constante ese baño, pues entonces esa célula va a adquirir esa característica particular. ¿Ves? La unión del factor epigenético a los rabitos que tiene la histona, ¿verdad? En la cual está envuelta a través del DNA. Y también depende de la cantidad de genes que pueden ser activados en ese proceso. Entonces, alguien con mejor conocimiento biológico que yo o genético. Gracias. Eso que está ahí, que con la información que empezaba a dar copia. A ver la copia, está aquí. Sí. Y eso me parece. Los factores que regulan eso, pues, uno tiene control. Hace que esa fotocopia se mantenga un poco. Exacto. Exacto, o sea, bueno, no con el tiempo, se va dañando con el tipo de proteína que tú vas alimentando esa célula. Entonces puedes producir envejecimiento hasta en los 20 o los 30 años. O sea que, claro, se dice que el envejecimiento es a causa de que ya esta reproducción celular está cansada, ya se han sacado demasiadas copias. Y ya la copia nueva, aunque lo bañe de nutrientes, sale mala. Gracias, Nelson. Hay una cosa que se llama, no sé si lo han escuchado, radicales libres. Cuando tú tienes cierto tipo de alimentación como la de hoy día, que son fast food, carbohidratos refinados hasta más no poder, solamente mira cuando aquí se hace una actividad, qué es lo que abunda en esa mesa. En un platito ya están las uvas, las frambuesas, la frutita, y acá es todo bizcocho, galletas, flan, Sí, todo azúcar. todo eso es azúcar. Entonces eso va a producir radicales libres. En ese metabolismo, al final, hay muchos radicales libres que son los que eventualmente se pegan y causan el cambio. Y un radical libre es sencillamente un compuesto dispuesto a unirse a cualquier cosa. ¿Ves? Pero no es un compuesto bueno, es que es un remanente de la nutrición, ¿verdad? Que llegó a transmitir, cargado a través de los compuestos nutritivos y está ahí disponible. Y si no hay algo que lo elimine, de alguna manera, que lo coja y se lo lleve, ahí está presente y afecta. Claro, que son las cosas verdes, o sea, lo que tú alimentas con cosas verdes, frutas, lo que explicó esta niña. Mira los health endpoints. Al final, ¿cuál es la consecuencia? Pues los diferentes tipos de cánceres, lo de lo autoinmune, que hoy día hay tantas y tantas condiciones autoinmunes que hasta ni nombre le han dado, se confunden unas con otras. Los mental disorder, que son los problemas mentales, y la diabetes, que es una calamidad. que es bien complejo, o sea, hay Sí. que cambiar toda una estructura para que eso no ocurra. Exacto. Muy bien. Suficiente. Sí, está. Exacto. Se agaja de lo primero que pueda encontrar para agajarse. ¿Y qué pasa? Que el compuesto que forma no es bueno para esa célula. La epigenética está mostrando que quien eres es el producto de las cosas que te suceden en tu vida. Wow. La epigenética, ajá.
Los genes en realidad se activan o desactivan dependiendo de tus experiencias de vida, y tus genes y estilo de vida forman un ciclo de retroalimentación. O sea que tú le das, te devuelve, tú le vuelves a dar, te devuelve de nuevo, y ese constante alimentación y retroalimentación de esos factores te pueden producir un mejor cuerpo o un cuerpo degradado. Todo depende de la nutrición, de tu estilo de vida, de los factores externos que tú no puedes controlar, ¿verdad? Y todo eso hace que tú produzcas, entonces la reproducción celular se va afectando. Tu vida no altera los genes con los que naciste. Lo que cambia es su actividad genética, es decir, los cientos de proteínas, enzimas y otras sustancias químicas que regulan tu célula. La epigenética muestra que tus percepciones y pensamientos controlan tu biología, lo que te coloca como el conductor. Al cambiar tus pensamientos puedes dar forma a tu propia lectura genética. Lo más importante, tú puedes ejercer control en la medida en que reconozcas que puedes actuar para mejorarte. Si no lo reconoces y no actúas para mejorarte, no hay cambio. Tienes la opción de determinar qué datos reciben tus genes. Cuanto más positiva sea la información, más positiva será la respuesta de tus genes. La epigenética permite rastrear directamente las opciones de estilo de vida hasta el nivel genético, y está demostrando que la conexión mente-cuerpo es irrefutable. Y esto se está estudiando ahora mismo, pero esto es un campo nuevo. Al mismo tiempo, la investigación epigenética también está enfatizando cuán importantes son las prácticas positivas de autocontrol mental, porque impactan directamente en nuestra salud física. Entonces quiere decir que el desencarnado nos afecta mentalmente y a largo plazo físicamente también. Sí. O sea, estamos bombardeados por todos lados. Por eso, si tú no comprendes que tienes que ejercer control sobre lo que piensas y cómo piensas, y actuar de una forma que esos pensamientos no sean repetitivos, ese desencarnado puede inducir cambios en tu Otra cuerpo cosa es, de físico. acuerdo a eso, ustedes están dando aquí los estudios estos, variamos mucho. Hay momentos que estamos felices por un par de semanas, qué sé yo, un par de días. Luego estamos destruidos por algún pensamiento, algo que nos llegó. Situaciones económicas, situaciones físicas. Entonces estamos entonces alimentando nuestro cuerpo y disminuyéndolo. Estamos, no estamos en totalidad. Ajá. Pero no quiere decir que Porque nosotros... no todo el tiempo estamos emocionalmente mal. También hay momentos que estamos muy felices, muy contentos. La nuestro cuerpo está fluctuación es con la vitalidad. parte, la fluctuación es la parte, es algo natural en la mente. Sí. Igual que las vibraciones, no podemos estar vibrando completamente alto todo el tiempo. Hay unas fluctuaciones y eso es la vida. Uno fluctúa de un lado a otro, es un péndulo. O sea, no se puede pretender estar en óptimas siempre. No hay aprendizaje así. Ajá. El aprendizaje sucede cuando las situaciones que no esperas llegan y aprende. Así que hay un proceso, ¿verdad? Y no es que Evolutivo. no es que nos alarmemos porque estamos sujetos a influencias de los espíritus desencarnados. Es que tomemos conciencia que parte de nuestros pensamientos puede ser inducido, y por lo tanto, estando alerta, podemos controlar Es los que estamos, resultados de ese pensamiento. si estamos sumergidos en el fluido universal, no podemos estar ajenos a eso, Eso es ni como parte de... encarnado ni como desencarnado. Estamos todo el tiempo en contacto porque estamos en el universo, o sea, Eso no es así. podemos desconectarnos de eso. Eso es así. Ok, investigaciones de la Escuela de Medicina ICANN en Monte Sinaí han descubierto que las histonas, ¿verdad? Y aquí entramos a lo que dijo ahorita Camilo, se reemplazan constantemente en las células cerebrales a lo largo de la vida, porque había un pensamiento de que esas células no se reproducían, ¿eh? Y eran
a lo largo de la vida una constante. Se reemplaza constantemente en la célula cerebral a lo largo de la vida un proceso que ayuda a activar y desactivar los genes. Las histonas son un tipo de proteína, que lo habíamos dicho antes, que se encuentran en los cromosomas y se unen al ADN y ayudan a dar forma a los cromosomas y a controlar la actividad de los genes. Este cambio de histona permite que nuestra maquinaria genética se adapte a nuestro entorno al impulsar la conversión de genes en proteínas que componen las estructuras celulares y transportan señales en el cerebro. O sea que ese reemplazo de histonas es la clave para que ese pensamiento haga un cambio. Porque si no, las células siguen reproduciendo como eran y no hay ningún cambio. Pero como hay un cambio en las histonas, se reemplazan, entonces hay oportunidad de que los compuestos proteínicos que están ahí induzcan un cambio. Y aquí otro intento de escribir esto, ¿verdad? Pero es lo mismo que vimos ahorita, el núcleo de las histonas rodeado, ¿verdad? Por el ADN. Eso se envuelve alrededor de las histonas, pero como la histona tiene un rabito que recibe de afuera compuestos proteínicos, pues permite que haya o un cambio positivo o un cambio negativo. Aunque no recuerde las deudas pasadas, realizar acciones en favor del amor al prójimo ayuda gradualmente a comenzar. Eso lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Los telómetros protegen la información genética durante la visión cerebral. Tienen influencia en nuestra salud porque tienen un vínculo con el envejecimiento. Pero los telómeros también sufren degradación, ¿ves? Por esa intervención de las moléculas de proteínicas que bañan la célula. Así que, ¿ah? El telómetro es lo que une los dos cromosomas, ¿no? Del cromosoma, ok. Sí. Ok. Pero no es la puntita que tiene la histona. No, es el cromosoma. Sí, el cromosoma. Sí. Ok. Los hallazgos contradicen la creencia de que las histonas son proteínas muy estables en células que no se dividen, como las células nerviosas. ¿Ves? Se creía que esas células no podían dividirse y producir células diferentes. El mecanismo recién descubierto es epigenético también, lo que significa que ajusta la expresión genética sin cambiar el código de ADN que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Y digo yo, ¿verdad? También de nuestras encarnaciones anteriores. El código genético heredado, ¿verdad? Se puede ajustar por esa intervención epigenética. El equipo de investigación descubrió que la rotación de histonas regula cómo se activan y desactivan los genes en el cerebro en respuesta a diversos estímulos, lo que permite que las neuronas formen nuevas conexiones sinápticas. Y concluimos con esto. Es que en efecto el pensamiento es una emisión que ocasiona pérdidas reales de flujos espirituales y consecuentemente de fluidos materiales, de manera tal que el hombre, el ser humano, precisa reatemperarse como los efluvios, con los efluvios que recibe del exterior. O sea, es una constante, un círculo de impacto, recibo el impacto, mejoro, impacto, recibo el impacto. Es un intercambio fluídico constante. Eso Constante, es todo. exacto. Eso es lo que somos. Es un camino a dos vías ahí. Así que tú puedes provocar tu evolución. Tienes el poder para influir en las realidades físicas y mentales. Tu forma de pensar es reconocida por tu cuerpo, hasta el nivel genético, y cuanto más mejores tus hábitos mentales,
obtendrán respuestas más beneficiosas de tu cuerpo. No puedes contar lo que sucedió en el pasado. Lo que dio forma al cerebro que tienes hoy, programó tu cerebro, le provocó que ciertos genes se activaran. Ese eres tú. Sin embargo, tienes el poder en este momento y en el futuro para elegir tu perspectiva de comportamiento, lo que cambiará tus células, tus genes y modulará tu mente. ¿Eh? O sea que esa en esencia es la enseñanza de esta presentación. Exacto, sí. Sí. A nosotros Real. no se nos fomenta el ejercicio, todo se resuelve a base de pastillas, no a base de que cambia tu actitud mental, ¿verdad? Así que eso es deprimente por el sitio que nacemos, ¿verdad? Así que nos cuesta mayor fuerza de voluntad cambiar, mayor esfuerzo. Eso es así, eso es así. Importante la impresión que lleves en tu mente de que aún a pesar, ¿verdad? Yo acabo de cumplir 70 años. Vale, El pasado 27 de marzo se felicidades. va a pasar. Pero aún así, ¿verdad? Yo me siento 70, lleno de dice. energía Parece, de verdad. y vivo, ¿eh? Que esa conciencia de que yo puedo inducir a que mi cuerpo aún a cierta edad esté vivo, activo, fuerte, alerta, ¿verdad? Es importante porque tiene que ver con la nutrición, con el estilo de vida. Tu actitud. O sea, yo trabajo en el municipio de Rincón asesorando, ¿verdad? Pero yo tengo las empleadas municipales y mi compañera asesora que se la pasan viajando. Entonces dice, ¿y por qué tú no viajas? Dice, cuando yo quise viajar me monté en el ejército y esto me llevó a muchos sitios, ¿ves? Y viví en muchos lugares diferentes. Pero ahora, pues mi intención en la vida no es irme a Europa porque está barato el euro. No, mi intención en la vida es comprender más, entender más, comprender por qué a ti te divierte más viajar, ¿verdad? Que disfrutar con tu gente, con tus seres y hacer de esta vida una mejor para ti y para todos, ¿ves? Entonces, cuando tú estructuras tus valores de una manera, y no quiere decir que viajar sea malo, es que pensar que si no viajas este año no viviste es lo malo. ¿Eh? O sea, en todo momento se puede viajar, porque hubo la pandemia, no se pudo viajar, ya tengo que viajar 3 veces por año. O sea, no hay ninguna razón de eso, eso es lo importante. Entonces, recuerda que tú eres al mismo tiempo, ¿verdad? El conductor, ¿verdad? El espíritu. El pasajero, tu vida es tuya, ¿verdad? Es a ti a quien el espíritu va cargando, ¿verdad? El vehículo, tu cuerpo físico. Y el camino, tu proceso evolutivo. ¿Eh? Así que, buenos días. Yo no sé, ¿qué hora es? ¿Las 2? Yo dije, ¿cómo he estado 2 horas hablando aquí? Bueno, pues gracias entonces, espero que les haya gustado y que hayan cogido la... Ok, vamos a cerrar, como de costumbre también, agradeciendo. Así que agradecemos nuevamente a todos nosotros de estar aquí, en coger estas clases también, que son muy educadas, muy buenas, y algo nos llevamos de ellas. Así que agradecemos también eso.
Y como siempre decimos, ¿verdad? Que a irnos a nuestros hogares o al sitio que vayamos hoy, impactemos a nuestras personas que nosotros toquemos o que estén a nuestro alrededor. Y siempre agradeciendo, ¿verdad? El amor del centro y el estado de nosotros de progresar. Buen día.